Bien, buenos días y bienvenidos al seminario web de hoy. Agradecemos que se unan a nosotros. Mi nombre es Isabela Perry y seré su moderadora. Esta presentación es sobre ISO 14001-2026, los cambios clave en la planificación de la transición, presentada por el gerente del programa EHS de PJR, Austin Matthews. Cualquier pregunta adicional pueden usar la sección de comentarios allí o contactarnos directamente a través de nuestro sitio web para más información. Ahora, Austin tomará la palabra para discutir el tema de hoy. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Como dijo Isabela, el tema del seminario web de hoy es, volviendo a la diapositiva principal, la revisión del estándar ISO 14001 o 2026. Vamos a hablar sobre los cambios clave, así como los planes de transición tal como los entendemos actualmente. La agenda de la presentación de hoy cubrirá la publicación del estándar en sí, ISO 14001.2026. Cubriremos las expectativas tentativas de transición y también explicaré por qué son tentativas en este momento. Cubriremos los cambios clave que afectan a los clientes y o a los organismos de certificación como PJR que realizan las auditorías, incluyendo ISO 14001.2026. Y cerraremos con tiempo para preguntas, que pueden ingresar en la pestaña de preguntas y respuestas en cualquier momento durante la presentación. Voy a dejar las preguntas para el final. No es necesario levantar la mano, no desactivaremos el silencio de ningún participante. Solo vamos a usar esa pestaña de preguntas y respuestas. Así que si no les importa, escríbanlas en cualquier momento y las guardaremos para el final de la presentación a menos que sea algo que Isabela pueda responder en tiempo real. Así que gracias de antemano por usar la pestaña de preguntas y respuestas. Bien, comencemos desde el principio. ISO 14001.2026 fue publicada muy recientemente el mes pasado, así que es un lanzamiento muy nuevo. Pueden obtener una copia con licencia para compra a través del sitio web de ISO. He incluido, ya saben, la información de lo que escribirían. No puedo poner un hipervínculo para ustedes en el seminario web, ya que es solo una grabación de las diapositivas que compartiremos, pero es bastante corto. Podrían escribirlo fácilmente. Así que PJR, para adelantarnos a esta pregunta, PJR no proporcionará copias del estándar. Deben ser compradas por la organización, ya que hay muchas reglas de licencias. Así que comprarían una copia con licencia directamente de ISO. Sé que eso es un gasto, pero es donde encontrarán los requisitos oficiales para comenzar su transición y estar preparados para la auditoría de ISO 14001-2026. A un nivel alto, puedo decirles que la mayoría de los cambios no son significativos. Y puse significativo en verde porque a medida que avancemos en mis diapositivas y hablemos de las cosas que son diferentes, he hecho que los cambios más significativos estén en texto verde, para tratar de ayudar a llamar la atención sobre ellos y tal vez diferenciar entre las cosas que estaban más relacionadas con el formato o proporcionaron aclaración de un requisito, que ya estaba en el estándar sin cambiar la intención. Así que, como digo aquí en esta diapositiva, la mayoría de los cambios se centran en aclarar requisitos que ya existían en el estándar anterior, que es ISO 14001-2015. Así que estamos aclarando muchas cosas a lo largo de la versión 2026 del estándar. Muchas de ellas no cambian la intención. También vemos cambios o revisiones centradas en incorporar otros requisitos de ISO. Tal vez estos requisitos existían en otros estándares que comúnmente se integraban con ISO 4001, pero que no se encontraban realmente dentro de ISO 4001. Así que también hay cierta incorporación de otros requisitos para ayudar con la consistencia de los sistemas de gestión integrados. Verán algo de eso también si su organización ya está certificada en algunos otros estándares. Así que el verde, a medida que avancemos en las diapositivas, representará cambios más significativos. Tentativamente tenemos alguna información de transición que podemos compartir, pero esto está sujeto a cambios. Los requisitos finales de transición aún no han sido publicados, así que aunque la versión final del estándar ha sido publicada, que fue hasta el mes pasado como dijimos en la última diapositiva, los detalles de la transición están solo en forma de borrador en este momento. Esperamos que la versión final de las expectativas de transición se publique este verano,
Así que estaré organizando seminarios web adicionales y, por supuesto, mantendré el contenido de las diapositivas del seminario web actualizado a medida que aprendamos más. Tal vez los requisitos no cambien en absoluto, tal vez se revisen ligeramente, en cuyo caso revisaré las diapositivas antes del próximo seminario web. Así que estén atentos a eso. Pero aquí, mientras tanto, estoy resumiendo las líneas de tiempo de transición propuestas tal como están actualmente. Estas han sido establecidas por el AC Global, que reemplaza al IAF. Todas las acreditaciones, que son organismos de certificación como PJR, necesitan ser transicionadas dentro de 12 meses de la publicación del estándar. Mencionamos en la última diapositiva que el estándar fue publicado en abril de este año, así que la fecha límite para la transición será el final de abril de 2027. Eso es para que los organismos de certificación transicionen sus procesos acreditados, cómo auditamos, cómo emitimos esos certificados. Tenemos un año para implementar esos cambios. Las organizaciones certificadas, por otro lado, deben completar sus actividades de transición dentro de 3 años de la publicación del estándar. Así que la fecha límite para eso, basada en la publicación, será el final de abril de 2029. Eso es para las organizaciones actualmente certificadas, como mencioné. Y pueden encontrar que la transición les afecta en un momento diferente según dónde se encuentren en su ciclo de certificación. Más información vendrá sobre eso una vez que se finalicen las fechas límite de transición. Pero la fecha límite general para transicionar los certificados de las organizaciones certificadas de ISO 14001-2015 a ISO 14001-2026 será el final de abril de 2029. Y nuevamente, como mencioné en la diapositiva anterior, la mayoría de los cambios no son significativos. Así que este es un tiempo bastante largo para implementar lo que consideraría cambios más menores. Les mantendremos informados con seminarios web posteriores y actualizaremos el contenido de estas diapositivas si los documentos finales de transición, que esperamos este verano, contienen información diferente. Nosotros en PJR nos aseguraremos de que los certificados existentes tras la publicación del nuevo estándar tengan fechas de vencimiento en o antes de esta fecha límite para ayudar en el proceso de transición. Así que si la fecha límite para transicionar una organización certificada es el 30 de abril de 2029, no emitiremos certificados que expiren a finales de mayo de 2029 en adelante, ahora que el estándar ha sido publicado y las fechas límite tentativas de transición han sido establecidas. Si su certificado fue emitido antes de eso, entonces obviamente eso no se aplica a usted. Las inscripciones iniciales, si alguien todavía está buscando obtener la certificación inicial, recién certificado en 14001-2015, absolutamente pueden seguir haciéndolo. No estamos auditando a ISO 14001-2026 hoy, y esta fecha límite o esta fecha de vencimiento se aplicaría a usted también para asegurar que esté transicionado para la fecha límite. Así que esa será la responsabilidad de PJR para asegurar que los certificados ISO 14001-2015 para clientes existentes que se recertificarán, así como nuevos registros reflejen esa fecha de expiración para facilitar la fecha límite de transición. PJR también será responsable de la transición de sus auditores, la revisión de documentos afectados y todas esas cosas que forman parte del proceso de transición de nuestra acreditación. Nuevamente, tenemos un año para hacer eso. Entremos en los cambios clave. Como mencioné, la mayoría de los cambios aclaran requisitos existentes. También noté una serie de cambios de formato donde los requisitos se movieron de una sección a otra, pero el lenguaje era casi idéntico y la intención no cambió. Así que verán que muchos de los cambios en estas diapositivas están en texto negro, y donde uso texto verde estoy tratando de resaltar los cambios más significativos. Nuevamente, en general, consideraría que la mayoría de los cambios son bastante menores. Así que entremos en ello. En cuanto a los cambios clave, una cosa que noté es que a lo largo del documento estándar, donde anteriormente se refería a este estándar internacional en ISO 14001-2015, ISO 14001-2026, disculpen, se refiere a él como este documento. No es un cambio significativo, pero aparece varias veces en el estándar, así que lo incluí para que no haya confusión. También se hicieron algunos cambios en las definiciones, incluyendo pero no limitándose a aclaraciones de términos existentes.
la adición del término parte interesada como una alternativa o para ser aceptado en lugar de los términos de parte interesada que ya se encontraban en ISO 14001-2015. También se aclara que parte interesada es el término preferido para ISO 14001-2026. Así que en la versión anterior del estándar teníamos la definición de parte interesada. Sigue siendo el término preferido. La definición no es nueva, pero están haciendo una concesión o reconociendo que parte interesada podría usarse alternativamente para parte interesada. Hay un término de política recién definido, mientras que anteriormente solo teníamos una definición para la política ambiental, ya que ISO 14001 se centra en los sistemas de gestión ambiental. Ahora tenemos ambas definiciones. Y verán que la definición de política ha tomado parte del lenguaje de la definición existente de política ambiental que ya estaba en el estándar. También vemos la eliminación de la definición del término subcontratar, y volveremos a ese tema un poco más adelante. Y la definición del término indicador ha sido revisada, pero no significativamente, y la intención es la misma. Bien. En varias instancias a lo largo del estándar, como mencioné en la última diapositiva, el lenguaje ha sido reubicado de una sección diferente. No representa nuevos requisitos o nuevo lenguaje en la mayoría de esos casos. Pero si lo estás leyendo, al principio podría parecer que son nuevos requisitos o nuevo lenguaje porque está en un lugar diferente. Si comparas los dos estándares lado a lado, notarás que el lenguaje es casi idéntico y la intención no ha cambiado. Simplemente está ubicado en un lugar diferente. Así que encontré eso realmente interesante. Creo que la intención podría ser varias cosas. Podría ser para ayudar al flujo del estándar. Podría ser para ayudar con la integración de otros sistemas de gestión. Tal vez se sintió más efectivo para la implementación, basado en la retroalimentación de todos estos años de uso de ISO 14001-2015. No puedo decir definitivamente cuál fue la intención allí, pero el lenguaje, como mencioné, es idéntico, sino casi idéntico, y la intención del estándar no ha cambiado. Así que lo estoy diciendo muy claramente. Pueden compararlos lado a lado después de comprar una copia de la versión 2026 del estándar, y creo que verán exactamente de lo que estoy hablando. Estás leyendo el estándar, el lenguaje no está donde solía estar. Al principio podría parecer algo nuevo, y luego sigues leyendo el estándar más abajo y podrías encontrar que ahí es donde solía estar, y no es nuevo después de todo. Así que he tratado de hacer ese trabajo por ustedes, hice una comparación lado a lado, y esto sucedió con la suficiente frecuencia como para que valiera la pena compartirlo con ustedes hoy. Así que tengan la seguridad de que la mayoría de esos cambios no cambian la intención en absoluto, pero tal vez encuentren que fluye mejor y es más intuitivo. Estoy interesado en escuchar los pensamientos de todos una vez que comiencen a revisar el estándar. Este siguiente punto es el primero que he puesto en verde para indicar lo que consideraría más significativo en comparación con estos cambios más de formato y aclaración. Así que la sección 4.1 introduce ejemplos de posibles problemas o condiciones ambientales, como niveles de contaminación, disponibilidad de recursos naturales, cambio climático y así sucesivamente. Esos ejemplos no se citaban anteriormente en ISO 14001-2015. Esto podría ser útil para organizaciones que, a un alto nivel, no entienden lo que la sección 4.1 espera de ellas, o tal vez ayudará a que el proceso de pensamiento se mueva al darles algunas ideas. También pueden referirse a A4.1 en la sección de orientación del estándar para obtener más apoyo, y esa nota se ha agregado en caso de que sea una referencia útil también. Así que tenemos el anexo A en el estándar que contiene información de orientación, y se correlaciona con cada sección del estándar. Así que verán que tiene la misma numerología de sección para ayudar a correlacionar esos requisitos. La sección 4.2 aclara la intención existente de que el acuerdo de la organización para cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que pueden relacionarse con condiciones ambientales, volviendo a los ejemplos listados en 4.1. Esencialmente convierte esas necesidades y expectativas en obligaciones de cumplimiento. Así que cuando una organización está de acuerdo en cumplir con lo que sus partes interesadas esperan, esas se convierten en obligaciones de cumplimiento dentro del estándar.
lo que significa que deben abordarse dentro del sistema de gestión ambiental. Esto es texto negro, esto no es nuevo. Esta era la intención en ISO 14001-2015 también. Sin embargo, por una razón u otra se necesitaba la aclaración. Así que tal vez esto no estaba claro para algunas organizaciones. Tal vez no se implementó efectivamente en varios sistemas de gestión. Así que el lenguaje aquí está destinado a ayudar a aclarar eso para una implementación más efectiva, pero no es nuevo. Lo encontrarán en 4.2. 4.3, específicamente la subsección E, aclara que la consideración de la organización del alcance, que ya incluía la autoridad y la capacidad para ejercer control e influencia, se aplica específicamente al ciclo de vida de sus actividades, productos y servicios. Eso significa que cuando una organización está pensando en su alcance, lo que puede influir, la intención de su sistema de gestión, queremos pensar desde una perspectiva de ciclo de vida. Dependiendo de cuáles sean los procesos principales y el alcance de la organización. Esto podría estar más enfocado en actividades en lugar de productos. Podría estar más enfocado en servicios en lugar de productos, nuevamente dependiendo de su alcance. Pero queremos mantener las expectativas y conceptos del ciclo de vida en mente cuando hacemos eso. Y ciertamente puedes consultar las definiciones en el estándar. Si necesitas un repaso sobre el concepto de un ciclo de vida. Ahora volvemos a un texto en negro, así que cambios más menores, revisiones para aclarar los requisitos existentes principalmente. Los compromisos de política ambiental que pueden ser relevantes para el contexto de la organización. Vemos una nota en la sección 5.2 donde nuevamente se nos dan algunos ejemplos adicionales. Ya había ejemplos, pero este se ha añadido. Así que la sección 5.2 ya tenía una nota, ejemplos listados, y ahora tenemos un ejemplo adicional UQ, que es la preservación o conservación de recursos naturales. Esto no cambia la intención. Nuevamente, ya había ejemplos listados. Solo vemos uno más añadido para tu consideración. Así que si esto se aplica a tu organización y no lo estabas considerando ya, volviendo al ciclo de vida, tema de la diapositiva anterior, esto es algo que querrías considerar. Si es algo que ya has considerado o realmente no se aplica, dado tu alcance, entonces ese sería un cambio que no, va a afectar a tu organización. La sección 6.1.1 ha sido reducida, es bastante más corta. Y la mayoría del contenido que estaba allí ha sido movido a una subsección completamente nueva, 6.1.4. Esa subsección se llama riesgos y oportunidades. Así que esto es nuevo, pero el contenido es el mismo. Y por eso, lo siento por eso. Por eso no hice esto en verde. Cuando los requisitos no cambian, solo se mueven, no creo que eso vaya a tener un impacto tan significativo en las organizaciones como lo tendrán los nuevos o aclarados requisitos. Así que puedes encontrar que 6.1.1 se ve diferente, 6.1.4 es nuevo. Pero entre las dos cosas, esas dos secciones, los requisitos son los mismos. En la sección 6.1.2, que se titula Aspectos ambientales, ahora vemos una nueva nota sobre lo que una perspectiva de ciclo de vida debería incluir. Así que esto es una continuación del concepto que comenzamos a hablar en la sección de alcance en una diapositiva anterior. Las revisiones a 6.1.2. Reubican el requisito de identificar situaciones de emergencia potenciales que anteriormente estaban ubicadas en 6.1.1. Otra razón por la que esta sección se volvió más corta. Así que esa parte en particular no es nueva, solo se ha movido. Pero también vemos en 6.1.2 un requisito para que la organización considere, entre comillas, condiciones normales, cuando se habla de, la determinación de aspectos ambientales. Donde anteriormente el lenguaje solo solicitaba condiciones anormales y emergencias potenciales. Así que la intención no era excluir condiciones normales cuando indicaban condiciones anormales. Es realmente al revés. El lenguaje original estaba destinado como un recordatorio para considerar cosas que podrían suceder raramente o son poco probables pero posibles, que podrían pasarse por alto en una revisión más típica.
No estaba destinado a excluir esas ocurrencias más comunes, así que el lenguaje ha sido revisado para reforzar esa intención de que incluya ambos. Así que esto no es realmente un cambio en el estándar, pero es más claro y lo incluí en verde porque podría ver el potencial para que las organizaciones no hayan incluido tan claramente algunas de esas condiciones más normales, ya que se omitieron específicamente en el pasado. Así que ese cambio representa una corrección para la intención original. Uno de los cambios más significativos se encuentra en la sección 6.3, que es completamente nueva. El concepto o la sección se titula Planificación de cambios. Y como dije, esta sección es completamente nueva. Así que este sería uno de los cambios más significativos, para ISO 14001-2026. Y voy a hacer una pausa ahí mientras digo eso para recordarte que si estás certificado o familiarizado con algunos otros estándares, este concepto puede no ser nuevo para tu organización. O tal vez ya tienes procesos en marcha que abordarán estos requisitos, pero no se mencionaron tan específicamente o con tanta profundidad en ISO 14001-2015. Así que eso es lo que hace que este cambio sea un poco más significativo. Puede que no requiera mucho, por parte de tu organización. Puede que ya tengas este proceso en marcha. Así que el concepto de planificación de cambios que se encuentra en la nueva sección 6.3 incita a las organizaciones a desarrollar un proceso para determinar el impacto o impactos potenciales en el sistema de gestión ambiental antes de implementar cambios relevantes, cambios que podrían impactar el sistema de gestión ambiental, y usar esas determinaciones en la planificación de la implementación del cambio. El objetivo es asegurar que los resultados previstos del sistema de gestión aún puedan lograrse. Como mencioné, esto ya es requerido en algunos otros estándares, así que puede que ya tengas procesos en marcha, pero el concepto aquí es un enfoque proactivo. Vamos a revisar los impactos potenciales de un cambio antes de implementar ese cambio en lugar de reaccionar al impacto en nuestro sistema. En nuestro sistema de gestión después de que el cambio haya sido implementado. Queremos intentar ser proactivos y evaluar qué podría impactar el sistema para que tengamos controles en marcha y un plan para evitar esos resultados. La sección 8.3, ha eliminado el término procesos subcontratados. Mencioné que esta definición fue eliminada de la terminología. Lo mencioné antes en las diapositivas. Así que aquí es donde realmente vemos el impacto de ese cambio en la sección 8.1. Lo que antes se llamaba procesos subcontratados ahora se refiere a procesos, productos o servicios proporcionados externamente según sea relevante para los resultados previstos del sistema de gestión ambiental. Esto se aplica en algunas organizaciones más que a otras. Algunas organizaciones realmente no subcontratan nada. Otras subcontratan mucho. Así que la cantidad en que esto impacta a las organizaciones variará dependiendo de cuánto subcontrate la organización. Como con casi todos los requisitos en el estándar, 8.1 también requiere que se mantenga información documentada como evidencia de estos procesos. Así que si hay algo proporcionado externamente relevante para el alcance, relevante para el sistema de gestión ambiental, necesitaríamos ver información documentada como evidencia de esos procesos. Así que esto es un cambio en la terminología, no un cambio significativo en la intención. La sección 9.1.1 introduce el término analizado cuando hablamos de monitoreo, medición, algunas otras palabras con las que ya se está familiarizado. Analizado ahora está en la mezcla, no reemplaza otros términos, es simplemente un término adicional. Tal vez analizar resonará más con ciertas organizaciones o asegurará que se logre la intención de ese requisito. Pero consideraría esto un cambio menor dado el hecho de que ninguno de los otros requisitos está cambiando en esa sección. La sección 9.2.2 requiere que el programa de auditoría interna, el programa en sí, lo siento por eso, se mantenga como información documentada. El concepto de mantener información documentada asociada con auditorías internas no es nuevo, pero el programa de auditoría interna no estaba en la lista de la información documentada requerida. Ya necesitabas tener un programa de auditoría interna.
Eso no es una expectativa nueva, y aún necesitas mantener evidencia de los resultados de la auditoría y la implementación del programa de auditoría como evidencia. Pero ahora también se requiere que mantengas el programa de auditoría en sí como parte de esa información documentada, como parte de esa evidencia. Así que los auditores podrán correlacionar el programa de auditoría, los resultados o los resultados de la auditoría, con el programa de auditoría para asegurar que todo fue auditado y que el programa es suficiente. La sección 9.3, que se centra en la revisión de la gestión, se ve un poco diferente a como era en ISO 14001-2015. Se ha dividido en subsecciones. Así que verás una reestructuración allí. Sin embargo, el contenido realmente no cambió mucho en absoluto. Es casi palabra por palabra lo mismo que solía ser. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas se aclaran para limitarse a aquellas que son relevantes para el sistema de gestión ambiental. Esto refleja el lenguaje que mencioné anteriormente en las diapositivas, cuando hablábamos de cómo las necesidades y expectativas de las partes interesadas esencialmente se convierten en obligaciones de cumplimiento. Así que, una vez más, nos centramos en la medida en que estas cosas pueden impactar el sistema de gestión ambiental o su capacidad para lograr sus resultados previstos. Puede haber algunos requisitos que no tengan nada que ver con el sistema de gestión ambiental. Así que estamos estableciendo algunos parámetros o límites para entender qué sería relevante allí. Pero, para la sección 9.3, realmente solo se ve diferente. Tenemos subsecciones donde antes no las había para articular los requisitos generales, las entradas requeridas y luego las salidas requeridas de la revisión de gestión, que es donde ves otro pequeño cambio. Lo que solía llamarse salidas ahora se refiere como resultados. Así que hay elementos de agenda muy específicos que deben incluirse. Esas serían las entradas. También hay salidas prescriptivas, o lo que ahora llamaremos resultados, que deben salir de la revisión de gestión. Así que verás ese cambio en la terminología, pero la intención es exactamente la misma. En la sección 10, que se titula Mejora, también veremos una reestructuración allí. La subsección 10.1 ahora se titula Mejora continua en lugar de General, como era antes. Y verás que esto representa una fusión del contenido de 10.1 y 10.3 en ISO 14001-2015. Han movido el contenido de 10.3 a 10.1 y eliminaron 10.3. Ninguno del contenido o lenguaje es nuevo. Los requisitos para la sección 10 no están cambiando en absoluto. Solo han jugado a las sillas musicales con las palabras. Así que, de nuevo, verás que esto está en texto negro porque personalmente no considero que sea un cambio significativo. Recomendaría centrarse en las áreas que están en texto verde, y el texto negro puede ser más solo para tu propia conciencia, para la tranquilidad de que si los comparas lado a lado no es un nuevo requisito, solo se encuentra en otro lugar. Así que, como mencioné, a veces vemos algunos pequeños cambios de terminología, pero la intención y los requisitos no son significativos, de lo contrario los habría incluido aquí. Últimos cambios antes de que pasemos a un tiempo para preguntas. El anexo A, que existía previamente en ISO 14001-2015, todavía contiene orientación. Obviamente ha sido revisado para reflejar todos los cambios en la versión 2026 de la norma. Pero como no es auditable, realmente solo se incluye para que las organizaciones tengan ese apoyo adicional. No es el enfoque del seminario web de hoy. El apéndice B ha sido completamente eliminado. Este albergaba una tabla correspondiente o un resumen correlativo de los cambios entre ISO 14001-2015 y su versión anterior de la norma, ISO 14001-2004. No estoy seguro de por qué decidieron no incluir eso y actualizar el contenido comparando 2015 con 2026, pero eligieron no hacerlo. Así que el apéndice B ha sido completamente eliminado, que es donde entra mi seminario web para comparar los cambios, supongo. Y luego la bibliografía e índice también reflejan las diversas actualizaciones. Nada súper impactante, y de nuevo, no es el enfoque de la revisión en este seminario web, ya que no se consideran auditables. Están allí para tu referencia si los necesitas.
Así que si aún no lo has hecho, siéntete libre de escribir tus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y me disculpo por las imágenes desactualizadas. Solíamos usar un programa diferente para nuestros seminarios web. Solo estoy viendo esos. Así que necesitaré actualizar eso antes de nuestro próximo seminario web con cómo se ve ahora en su lugar. Pero he incluido el número de teléfono de nuestra sede principal para cualquiera que esté interesado en aprender más sobre la certificación u obtener una cotización para la certificación. Si este seminario web te ayudó a decidir que esto sería valioso para tu organización. Así que siéntete libre de llamar a ese número, enviarnos un correo electrónico a pjripjr.com o visitar nuestro sitio web. Tenemos una serie de publicaciones de blog, seminarios web grabados previamente, mucha información útil en nuestro sitio web para tu referencia. Gracias a todos por asistir al seminario web de hoy. PJR espera poder ayudarte en la transición a ISO 14001-2026. Mantendremos el contenido de los seminarios web y programaremos seminarios web adicionales a medida que se finalice la información de la transición. Pero espero que al menos los cambios clave en la norma, comparando los dos, sean útiles por ahora. Creo que los cambios son en general menores y que la transición debería ser bastante fluida para las organizaciones que ya están certificadas en ISO 14001-2015. Y aparte de eso, muchas gracias por asistir y espero que tengas un excelente resto del día.